Este es otro de esos conceptos que sin turbo, sin tracción total y sin un ligero V6 afinado se lo merendaba todo. Mientras Europa jugaba con turbos y caprichos Grupo A, en Japón nacía un monstruo pequeñito, con motor 1.6, sin ayudas electrónicas y con un alma afilada como una daga de hielo. Ligero, ágil, endiabladamente eficaz, no era el típico utilitario de paseo. Era un Honda CRX, cuya voz además es muy particular. En los circuitos de Suzuka, Tsukuba y Sugo empezó como un coche de acceso y terminó dando palizas en categorías superiores. La leyenda dice que cuando escuchabas un VTEC aullando a 8000 vueltas acercándose por el retrovisor, ya era demasiado tarde. Bienvenidos compañeros, ¿cómo estáis? Hoy nos metemos en los boxes del Japón ochentero y noventero, en la época donde el CRX no era solo un deportivo compacto, sino que era una amenaza real en la pista, desde los campeonatos N1 hasta el JTC, pasando por los time attack más salvajes del underground nipón, y además por la pasión del Reino Unido incluso, o sea, material internacional. Seguidme que volvemos a Japón y esto os va a encantar. A ver, hay coches que nacen para ser iconos y otros que simplemente nacen ligeros. Y el Honda CRX pertenece a los dos mundos, precisamente, tiene un poco de todo. A principios de los 80, Honda estaba obsesionada con una idea, era la de máximo rendimiento con el mínimo peso. Y de esa filosofía nació en 1983 el primer CRX, Civic Renaissance Experimental. Un coche tan pequeño y afilado que parecía un paréntesis deportivo dentro de la gama. Pero ese paréntesis, en manos de los japoneses, iba a romper muchas frases. La primera generación, entre el 83 y el 87, era un compacto bajo con motores de 1.3 a 1.6 litros, carburados o con inyección multipunto. Pero lo importante no era la potencia, lo importante es que pesaba solo 820 kilos en el orden de marcha. Y en esa época, cuando los compactos europeos pasaban de los 1000 kilos sin ruborizarse, el CRX era una esmeralda en un mundo de mazos. La clave estaba en su estructura tipo monobloque y su centro de gravedad absurdamente bajo. Y además, un reparto de pesos más que digno. De serie ya era divertido, pero en cuanto cayó en manos de preparadores japoneses, americanos o europeos, se convirtió en una bestia de circuito. Muchos amateurs de la SCCA o Grupo N lo eligieron como arma base. Pero lo mejor vino después, con la segunda generación de 1988, con código EF8, y aquí Honda desató su locura técnica. Suspensiones independientes de doble triángulo en ambos ejes, más batalla, más anchura, más rigidez y lo que partió la baraja al medio. La introducción del motor V16A VTEC de 1.6 litros y 160 caballos a 7600 revoluciones. Fijaros, una barbaridad para un coche de apenas 960 kilos. Estamos hablando de unos 167 caballos por tonelada en un vehículo sin ayudas electrónicas y con la furia del corte a las 8000 vueltas. Sin embargo, el verdadero truco estaba en la relación entre ligereza y conexión. El CRX EF no era rápido, sino que te devolvía cada movimiento, cada error y cada acierto. No era un coche para parecer piloto, era un coche para volverte un piloto. Y así fue como, sin estar en los campeonatos mayores ni tener un respaldo de fábrica en el Grupo A, el CRX se metió en los circuitos por la puerta de atrás y además empezó a molestar a coches el doble de caros. Ahora la sala de operaciones era el Club Racing japonés y las copas del Grupo N, donde durante años fue el rey silencioso. A ver, a finales de los 80 y principios de los 90, los EF8 y los EF9 invadieron los paddock de Media Asia y parte de los Estados Unidos. Honda, es irónico, pero no impulsó directamente un programa oficial con el CRX para campeonatos FIA, pero sí que dejó una pista clara. Homologó versiones específicas para el Grupo N bajo la categoría JAF en Japón, y eso fue lo que encendió la mecha. En Japón, el campeonato más reñido de turismos no era el JTCC del Grupo A, al contrario de la creencia popular, sino que era el JTC N1, donde los coches prácticamente de serie se enfrentaban en una igualdad brutal. Y ahí el CRX se coló como un outsider frente a los Silvia, frente a los AE86 o los Pulsar GTIR, y más adelante incluso frente a los Simplezas. La clave, peso y chasis, siempre peso y chasis.
Mientras otros coches recurrían a turbos y a tracción total, las armas por excelencia para ganar, el pequeño CRX con su motor atmosférico V16A y tracción delantera lograba mantener el tipo gracias a su paso por curva fuera de lo común y a su capacidad de frenada. Entonces ya sabéis que los datos oficiales no se publicaban como hoy en día, no teníamos tantos medios. Pero sí que tengo registros aquí de F9 con el V16A en configuración Grupo N rodando por debajo de 1 minuto 05 en su cuba, simplemente con slicks y unas suspensiones de competición básicas. Para que os hagáis una idea, esto era más rápido que algunos Silvia S13 Turbo. Y luego, por supuesto, también estaban los equipos independientes como Autobax Racing o TCS Canto, que directamente ya trabajaban con preparadores de renombre como Toda Racing o Mugen, creando máquinas que con menos de unos 180 caballos aproximados humillaban a rivales de 220. Y aquí la clave sí que ya estaba en detalles algo más avanzados. Suspensiones Showa ajustables, amortiguadores Kaibai regulados a mano o refuerzos de chasis soldados artesanalmente. Y obviamente en conjunto un trabajo de reglaje fino, típico del motorsport japonés. Y es que por dentro, estos TRX del Grupo N eran toda una lección de equilibrio. No necesitaban puñados de caballos como el resto. O sea, todo venía de cómo entregaban esa potencia y de cómo la ponían en el suelo, por supuesto, la transferencia. El motor, como os he dicho, era el V16A, un 1.6 con doble árbol de levas, inyección electrónica y esa obra maestra llamada VTEC, que a partir de las 5.500 vueltas abría las compuertas del infierno. Es decir, no llevaban turbos ni tampoco una elitista electrónica. Era todo sencillo, efectivo, natural y económico, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, con una centralita libre y el reglamento japonés JF permitiendo ciertas libertades, se le podía dejar fino para que se estirara por encima de las 8.000 revoluciones, sin pestañear además, no creáis que con esfuerzo. El cambio era de 5 marchas, casi siempre ajustado por Mugen o Spoon, con engranajes cerrados, relaciones cortas, y así exprimían cada curva como si fuera la última. Algunos pilotos decían que el CRX no corría en recta, pero en curva era como ir pegado al asfalto con un velcro. Y la suspensión de doble triángulo delante y detrás era su verdadera arma secreta. Tenía amortiguadores ajustables y estabilizadoras reforzadas, y cada CRX parecía flotar en los pianos como si entendiera el circuito mejor que el propio piloto. Y si encima le montabas un buen juego de slicks Bristol, era como llevar cuchillas en las ruedas. Y los frenos también eran sencillos pero fiables, con discos ventilados, pastillas endless o Project Mu y latiguillos metálicos para no perder presión. Nada exagerado, como veis, lo justo y necesario para frenar bastante tarde y salir antes que nadie de la curva. El peso, pues con piloto y sin florituras se quedaba por debajo de la tonelada. Así, a pelo, esto es clave. Todo lo que no servía se tiraba y todo lo que quedaba estaba afinado al milímetro. No era un coche de números, no era un coche impactante sobre el papel, era un coche de sensaciones. De esos que no brillaban en las fichas técnicas, pero que luego te dejaban mirando el cronómetro con cara de ¿pero cómo coño ha hecho ese tiempo, no? En resumen, que no tenía ni la potencia, ni el prestigio, ni los sponsors. Pero en cada carrera se ganaba algo mejor. El CRX se ganaba el respeto. Era el coche que los pilotos buenos elegían cuando querían demostrar que eran buenos de verdad. Detrás de cada CRX de competición había pasión, pero cuando aparecía Mugen, la Mugen de Hirotoshi Honda, la cosa ascendía de nivel. Y no era solo una empresa de preparaciones, era el brazo armado de Honda dentro del automovilismo japonés. Para entender lo que significó Mugen en los campeonatos N1 y JTC, hay que entender primero la filosofía. Es decir, cada componente debía mejorar el conjunto sin comprometer la fiabilidad, porque estos coches corrían resistencia, no sprintaban 10 vueltas. Y así nacieron los famosos TRX Mugen N1 Spec, auténticas rarezas que eran fabricadas en número limitado para clientes y equipos semioficiales. Aquí los bloques B16A se revisaban a mano, cigüeñal equilibrado, pistones de alta compresión, colectores de acero inoxidable diseñados con pruebas en banco de flujo y EQs Mugen, por supuesto, con mapas desarrollados específicamente para cada circuito japonés. En algunos casos se habla incluso de versiones prototipo con árboles de leva especiales que llegaban a cortar cerca de las 9.000 revoluciones sin esfuerzos forjados. Un disparate de precisión. Y eso no era todo, porque el chasis recibía refuerzos puntuales tipo spot welding. El sistema de dirección se ajustaba con cremallera más directa y volantes Momo personalizados. Y hasta los tableros interiores eran Mugen, aligerados, con cuadros especiales de instrumentación donde nada era casualidad. Después, todos los trenes de rodaje equipaban suspensiones Mugen Sport con talados adaptados al peso exacto del coche.
llantas forjadas de 14 pulgadas, ultraligeras, ojo, de magnesio en algunos casos, y frenos con pinzas recalibradas para responder mejor al calor extremo en Suzuka, Sugo o Tsukuba. Todo ello, por supuesto, probado en banco y afinado por pilotos de fábrica como Osamu Nakako, leyenda del JTC y figura clave en el desarrollo de estos modelos. Pero ¿sabéis qué es lo más loco? Que algunos de estos TRX Mugen oficiales se ofrecieron directamente a clientes privados, a través del programa de competición cliente de Honda Japón. Un puñado de unidades que hoy en día están totalmente desaparecidas o convertidas en reliquias de circuito. Son cosas muy raras de ver. Hay registros incluso de unidades que corrieron con los colores de Mugen en la Civic Series y en la N1 Endurance, las 6 horas de Suzuka. Y también de equipos satélite, fijaros, que recibían asistencia técnica directa de fábrica. O sea, nada de pedidos por catálogo. Hablamos de piezas exclusivas distribuidas solo a través de contactos internos y personales o a equipos con pedigrí. Pero como os he dicho, si algo convirtió al CRX en leyenda no fueron sus fichas técnicas ni sus anuncios con tipografía ochentera. Fueron sus actuaciones en el asfalto japonés más salvaje, en los campeonatos N1 y JTC, enfrentándose a rivales con más potencia, más presupuesto y aún así ganando, una y otra vez. Finales de los 80 y principios de los 90. Mientras Nissan y Toyota metían coches turbos, pesados y potentes, Honda apostaba por la ligereza, la fiabilidad y el paso por curva. Y en 1990, por ejemplo, ya hubo carreras donde el CRX copaba más del 70% de la parrilla de su clase. Y no era porque fuese barato, que también, era porque funcionaba. Era porque si no tenías uno, pues no ganabas. Y aquí ya aparecen nombres de culto, como Osamu Nakako, que ya le he mencionado antes, Hideki Okada o el brutalmente rápido Kunimitsu Takahashi, que si bien ya era leyenda del motociclismo y del Grupo A con el Skyline, también pilotó y supervisó preparaciones de Honda en categorías menores. Equipos como Mugen, Mooncraft, Spoon, Hasemi Racing o incluso los PIA, los Nakajima, preparaban CRX de fábrica para todas estas carreras. Todos les conocéis porque todos les habéis visto en algún momento, en alguna imagen, en algún vídeo, etc. No era un campeonato de gentleman drivers, precisamente. Había una lucha de ingenieros y de reglajes donde los TRX eran tan sensibles a la puesta a punto que un simple cambio de medio grado de caída delantera podía darte la pole o mandarte al fondo. Una ligera variación en los árboles, en la EQ, era crucial, y aquí entraban las cabezas pensantes, los genios que dirigían estos equipos de leyenda. Lo más bonito es que el CRX se ganó el respeto no por especular, sino por ser eficaz directamente, por resistir sin desfallecer, por apurar frenadas más tarde que nadie, por no perder tracción donde otros coches sobrevivían, y por ser, en palabras de los propios técnicos de Spoon, por ejemplo, el coche que enseñaba más al piloto que el piloto al coche. Bueno, como sabéis, al final todo guerrero tiene su ocaso. Y para el CRX ese final pues no fue una derrota, sino una transformación, yo quiero llamarlo así. A comienzos de los 90 el reglamento cambió y las exigencias del público pues evolucionaron. Y los ingenieros de Honda sabían que el pequeño coupé de batalla pues ya no podía seguir con las mismas armas. Es cierto que los últimos TRX de competición seguían rindiendo al máximo, en la N1 y en la Civic Series. Pero empezaban a notarse los límites del concepto. El chasis más corto, la batalla reducida, el habitáculo de 3 puertas. Pero mientras tanto, Honda ya cocinaba algo nuevo. Un Civic con carrocería hatchback más largo y con una plataforma más versátil para evolucionar. Pero fijaros, porque muchos preparadores top en Japón, como Spoon, Mugen, Skirs, JS Racing, lo siguieron utilizando durante años como base para pruebas. Y el propio Tatsuro Ichishima, fundador de Spoon, dijo en una revista de 2005, literalmente, que el CRX EF8 es el coche con el mejor equilibrio natural que jamás he probado. Mejor incluso que el NSX. No lo digo yo, no me respondáis a mí, lo dijo el propio Ichishima. Bueno, en definitiva, no fue el más potente, ni el más caro, ni el más radical, no ganó Le Mans, ni el Mundial de Rallys, ni arrasó en la cumbre del campeonato de turismos. Pero sin embargo hoy se habla de él como una referencia que muy pocos coches modestos han conseguido alcanzar. Y esto tiene un motivo. Es que el CRX no era solo un coche de competición, era una declaración de principios. Era la prueba de que podías hacer las cosas de otra manera, que podías construir un coche ligero, preciso, aspirado, sin trampa ni cartón. Y aún así, poner en apuros a gigantes pues con 3 veces su presupuesto. Su presupuesto y su tecnología, obviamente. Yo creo que era la era dorada de Honda.
esa Honda que confiaba más en sus ingenieros que en sus departamentos de marketing, como le pasa ahora a todas las marcas, ¿no? Esa Honda que entendía que el rendimiento no se medía en caballos, sino en cómo les usabas, cómo les transferías a la pista. Que sabía que un coche podía ser rápido sin perder la gracia, además. Y por eso, este capítulo no quiero que tan solo muestre la historia de un coche, de un modelo. Quiero que muestre la forma de entender el automovilismo. Y mientras haya alguien que escuche el chillido de un motor gasolina a 8500 vueltas y se le erice la piel, esto seguirá vivo. Y eso, amigo, no lo pueden matar ni el tiempo, ni los subs, ni los híbridos, mal que les pese a algunos. Espero que os haya gustado. A mí me encanta este coche, me apasiona. Tendría uno, por supuesto, bueno, como otros muchos, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, para apoyar el contenido, un simple like, se tarda un segundo nada más. Podéis haceros miembros también por tan solo €1 al mes, que ayuda muchísimo. Yo lo invierto todo en información, en libros, revistas, etcétera, para traeros información como la que os he traído en este vídeo, de calidad, de primera mano, información que no hay en todos los lados o en cualquier sitio. Y como siempre, nos vemos en el siguiente capítulo, que es el domingo que viene, a las 21:00. Muchas gracias, familia. Un saludo.